Bueno, hoy estamos en la segunda misión y el profesor Martín tiene un desafío que desarrollar cada semana. Ha motivado a los estudiantes para que el profesor pueda trabajar con realidad virtual, inteligencia artificial y aplicaciones móviles, lo que ha despertado mucho el interés de los participantes, pero no sabe qué elementos debe presentar este desafío. Es decir, no sabe cómo configurarlo y para esta nueva misión vamos a apoyarnos en las temáticas de este módulo 2. Entonces, al igual que en la primera, van a tener la oportunidad de ganarse una insignia, que en este caso será la Odisea de la Creatividad. Vamos a tener que revisar nuevamente, como en el primer caso, ¿cierto? Vamos a tener que revisar los materiales, realizar una práctica que ya les voy a explicar cómo lo deben desarrollar y superar la evaluación final, ¿cierto? Entonces son tres que se repiten nuevamente en esta unidad 2. Para ello, para ello vamos a dirigirnos a revisar un poco del contenido de esta unidad, ¿cierto? Aquí hablamos de las mecánicas, ¿cierto? Hablamos de las mecánicas como un eje principal de esto que se llama gamificación. Cómo, cómo podemos nosotros gestionar cualquier juego y no hacerlo juego por jugar, sino llevar un aprendizaje por medio del juego. Es lo que se quiere en este tema de la gamificación. Entonces, se refiere a que podemos entender esto de las mecánicas como todo el tema que compone el dinamismo, la ejecución del juego como tal dentro de una actividad. Entonces, ahí hablamos de todo lo que comprende el tema de las zonas seguras, como cuando jugábamos a, no sé, a las avanzadas, los que se acuerdan, a los que jugamos cualquier tipo, el béisbol, por ejemplo, es un buen ejemplo, que cuando eh, se bateaba la pelota y mientras estaba en el aire podías ir corriendo, pero al momento que ya atrapaban la pelota, todos deben estar en una zona segura. Por ejemplo, esa es la mecánica en el caso del juego del béisbol, ¿no es cierto? Entonces aquí se puede trabajar el tema de, de cómo se obtienen los recursos, cómo volvemos, por ejemplo, a esta zona segura, cómo ganamos puntos, cómo, cómo trabajamos en equipo, cómo podemos hacer un control del juego, podemos ir puntuando. Entonces, todo eso se puede ir trasladando a a una ejecución del juego, ¿no es cierto? Pero tiene que contemplar ciertos elementos propios de las mecánicas, como los logros, los retos, la cooperación que les mencionaba, tener un feedback. Esto es un elemento muy importante, el tener el feedback. Si seguimos en el mismo ejemplo del juego del béisbol, por ejemplo, el feedback siempre les va a dar el director técnico, ¿no es cierto? Él siempre va a estar ahí y en cualquier juego. Siempre va a estar ahí. Vamos, te equivocaste en esta, avancemos, mejora esta parte, fortalece esto. Eso es parte de la mecánica de estos juegos que son trasladados a un ambiente de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en el tema de propiedad de recursos que pueden ir del usuario adquiriendo a lo largo de su proceso de la actividad. Entonces, podemos ir recolectando insignias, recolectando pistas, recolectando una serie de elementos que pueden componer un todo al final. Entonces, eso también es parte de la mecánica. Podemos ir recolectando ciertas insignias que al final van a sumar para convertirse en
en un escudo o pueden convertirse en la llave para abrir una nueva zona. ¿Sí? Entonces, ese es el tipo de mecánicas y de elementos que se contemplan aquí. Otra de las cuestiones muy importantes dentro de la gamificación es el tema de la estética. Y dentro de la estética, obviamente, esto es porque hablamos en la primera unidad del tema de emociones, ¿no es cierto? Hablamos de emociones, entonces, ¿cuán importante es la estética al igual que la mecánica? Si la mecánica da el dinamismo, la forma en cómo se ejecuta el juego, pues la estética te da el contexto, te da el entorno y la motivación y además te ayuda a desarrollar muchos de estos aspectos cognitivos que deben trabajar los participantes para desarrollar una actividad gamificada que tiene como objetivo un aprendizaje. Por ejemplo, el tema de la estética. Hablamos mucho el tema de la sensación, por ejemplo. Siempre el tema de la fantasía, el tema de la narrativa, que tiene mucho que ver. De pronto, esto engloba, por ejemplo, el tema de la narrativa, esto puede englobar acá también, ¿cierto? Puede también generar esto, o sea, puede también ser parte de esto como expresión, ¿cierto? Entonces, esto fíjense en que forma el todo de los elementos de la estética. En el caso de la narrativa, por ejemplo, siempre se parte de alguna historia, ¿no? Algunos lo pueden generar a través de algún cómic, de algún dibujo animado que vieron en la niñez, o puede ser narrativas personales, en las que las experiencias propias pueden servir de relatos creativos y ficticios, ¿cierto? Historias de eventos históricos que pueden trasladar. La historia juega mucho aquí, o sea, juega un papel, digamos, base como para trabajar cierta de este storytelling, ¿no es cierto?, a nivel digital, que podemos trabajar con los estudiantes y que puede motivar. Y ojo con esto. Recuerden que esta narrativa también tiene que ir de la mano con el tipo de jugador que se evidenció en la primera unidad. Recuerde, por ejemplo, si en la primera unidad identificamos que son en su mayoría tipo de jugadores killer, es decir, asesinos, ¿no es cierto? No voy a hacer una narrativa que tenga que ver con el explorar mundos, con el abrir nuevos portales, ni nada, sino tendrá que ver de cómo se convierten toman el rol de un superhéroe y van eliminando a todos los criminales, ¿cierto? Entonces, tienen que tener mucho en cuenta eso. Hay que comenzar con una idea clara, y esa idea clara, les comento, puede estar enmarcado con el tema del perfil de jugador que se definió. Es bueno que durante el proceso se vaya organizando toda la información, ¿no es cierto? La que se haya investigado a través de mapas conceptuales, haciendo murales también se puede trabajar eso, recolectando toda la información necesaria para generar esta narrativa, porque de pronto no somos expertos y ni comunicadores, pero sí nos pueden ayudar este tipo de elementos para generar una narración muy atractiva para los participantes. De ahí hay que realizar un breve guión y obviamente dentro de ese guión empezar a trabajar todo el tema de recursos. Todo el tema de recursos. Mire, el juego es, en el tema de expresión, por ejemplo, el juego como un autodescubrimiento. Entonces, parte de esta narrativa y dentro de la estética, tiene que ver con eso, ¿no? Despertar todas esas sensaciones, esas emociones que, que de pronto son un poco abstractas, pero que ayudan a generar todo lo tangible cuando ya se empieza a desarrollar la actividad como tal. La dinámica
¿no es cierto? Tenemos que juega, tiene mucha relación con el tema de la mecánica y de la estética, de cómo ese dinamismo puede mejorar el tema de los aprendizajes. Miren, aquí también habla un poco de la pirámide de Maslow que hablamos, ¿no? En un inicio, ¿no? eh, si hablamos del dinamismo, de toda la estética y todo, tiene que ir encaminado también en relación con esto de las necesidades. Hay que entender mucho al tipo de jugador, al tipo de participante para que nosotros podamos ir involucrando alguna de estos elementos y que tengan relación con alguna de estas necesidades que son básicas, por ejemplo, del tema de seguridad. Por ejemplo, si volvemos al mismo juego del béisbol, ¿no es cierto? La base, eso te da o generar una zona de zona segura en un juego. Eso es parte de, por ejemplo, del nivel B en esta imagen, de la necesidad de estar seguros. Entonces, eh, en el juego, en la narrativa, podemos trabajar ese tipo de elementos para que los participantes puedan decir, ah, no, pero yo tengo este comodín, entonces con este comodín no puedo perder puntos, no puedo perder la evaluación, no puedo perder la oportunidad de ganarme la insignia. Entonces, debemos topar todos estos elementos para que pueda quedar conformado esta narrativa y todos los elementos que conforman la gamificación dentro de una actividad. Miren, aquí hay algunos elementos de dinámicas, ¿no es cierto? Podemos trabajar con el tema del tiempo, el tema de la información, por ejemplo, cada 15 minutos se cambian de grupo. Ese es un tema de una dinámica por el tema de tiempo. ¿Cierto? Por el tema de información. Si vas a esta zona, recibes descubre el acertijo. Siempre en cada zona va a haber un acertijo que abrir. Ese es un tema de dinámica de información, por ejemplo. Y así podemos ir indagando algunos elementos que nos van a llevar a trabajar todos los ejes que comprenden esta actividad gamificada. De esta manera, nosotros vamos a poder configurar y tener claro con qué vamos a trabajar. Dentro de Moodle, para finalizar esta idea de los ejes principales de gamificación, tenemos un módulo que quería simplemente describirlo, un módulo game. Este módulo integra 8 juegos. El ahorcado, el crucigrama, sopa de letras, el millonario, el sudoku, imagen oculta, serpientes y escaleras, libro con preguntas. Entonces, esto nosotros, si queremos evaluar al participante, podemos hacerlo a través de estas actividades que ya vienen configuradas en Moodle. Para eso, por ejemplo, el ahorcado, que ya es muy conocido entre todos, el que irá apareciendo todas las letras y te dice el número de intentos que tiene, tienes que adivinar en base a la pregunta que te hagan la, la letra, entonces si te equivocas ya 5 veces, pues pierdes, ¿no? Ya queda ahorcado el muñeco acá. Tema de crucigrama, que muchos lo conocerán incluso eh, en los, en los periódicos, ¿no es cierto? En los periódicos que se compraba, ahí venía mucho eso para entretenerse, incluso en algunos locales lo tienen, ¿no? Para mientras preparan la comida, lo tienen ahí el crucigrama y pueden ir llenando. Fíjense que es un juego de distracción, de despertar varios temas a nivel sensorial y que podemos trabajarlo como un juego en la plataforma Moodle. La sopa de letras, que es básico, ¿no? Encontrar las palabras, de pronto conceptos, de pronto palabras clave de algún tema, podemos involucrarlo dentro de este juego. El juego del millonario, ¿quién no ha visto quién quiere ser millonario? Mientras van apareciendo preguntas, vamos acertando y vamos subiendo en el puntaje o en el dinero, entre comillas, que se va ganando. El Sudoku, ¿cierto? También tenemos una imagen oculta. Entonces ir apareciendo, de pronto ponemos una imagen completa, pero para descubrir esa imagen debemos ir respondiendo a cada pregunta para que vaya apareciendo
la imagen, ¿no? Serpientes y escaleras, por ejemplo, es muy atractivo esto porque esto puede ir avanzando, van avanzando, pero por ejemplo, si aparece, eh, si terminas, por ejemplo, en la cabeza de la serpiente, por ejemplo, en este caso, en el número 20 se va hacia atrás. Entonces es similar al juego de la oca. Cuando vas avanzando, pero llegas a un punto que como que te penaliza, pues retrocedes. Entonces, así funciona estos juegos. Libro con preguntas, ¿sí? Entonces, mire, aquí está cómo configurarlas, tipos de módulos disponibles para cada tipo de juego. Entonces, por ejemplo, para crear el ahorcado, necesitamos generar previamente un glosario o preguntas de respuesta corta, ¿sí? Para un crucigrama, de igual manera, un glosario o una respuesta corta, ¿sí? Para el millonario, por ejemplo, aquí es preguntas de opción múltiple. Entonces, primero, para configurar cualquiera de estos juegos, los que están a la izquierda, debemos tomar en cuenta estas cuatro columnas que están acá. Por ejemplo, para el Sudoku podemos tener cuatro de las opciones que están aquí. Preguntas verdadero o falso, glosario, pregunta de respuesta corta o de opción múltiple. Imagen oculta igual. Miren, serpientes y escaleras dice, o tenemos glosario o tenemos respuestas cortas. Entonces, podemos jugar con esto sin necesidad de instalar ningún plugin adicional ni nada, porque en muchas ocasiones tenemos el rol solo de docente y no de administrador en la plataforma Moodle, pero como ya viene incorporado este bloque de juegos, podemos trabajar con ellos. Entonces, les dejo con esa espinita de que puedan ir probando los juegos. Los tutoriales están en los recursos del aula, pero podemos ir trabajando esto de a poco e ir entendiendo. Y sobre todo poniéndole cierto dinamismo, que ya hablamos de la dinámica, la estética y sobre todo mucha motivación para los participantes.